Comenzamos nuestro tercer bloque conociendo una bodega que produce en Galicia 4 millones de litros. Conozcamos Martín Codax. Bodegas Martín Codax es una de las bodegas buque insignia o líderes dentro de esta denominación de origen Rías Baixas. Se fundó ya hace más de 25 años, en el año 1986, y se fundó, desde mi punto de vista, por la iniciativa de un grupo de viticultores muy arriesgados, pero al mismo tiempo muy valientes, porque ¿qué supieron ver estos señores en el año 86? El potencial del vino albariño para posicionarse como uno de los vinos blancos, grandes vinos blancos de España. Y gracias a toda su valentía y a todo su coraje, 2 años después de la fundación de la bodega, surgió la denominación de origen Rías Baixas. De hecho, Martín Codax nace en el año 86 y la denominación de origen Rías Baixas nace en el 88. ¿Qué veían estos 50 viticultores? Veían todo este potencial que os he dicho del vino albariño. ¿Y qué es este potencial del vino albariño? Pues sin lugar a dudas, ¿dónde estamos? El nombre de vuestro programa habla mucho, de hecho, del terruño. Pues realmente el albariño habla muchísimo del terruño de Galicia, lo veréis estos días. ¿Dónde estamos? Estamos en las Rías Baixas. Yo nunca traduzco Rías Baixas, da igual en el idioma en el que hable, porque creo que es una realidad muy nuestra, la veréis. Son estas pequeñas desembocaduras del océano que entran en Galicia, pero son muy marcadas porque es mar abierto, pero es muy suave, entonces los viñedos conseguimos que estén muy próximos a lo que es el océano, reciben toda la influencia atlántica. Luego también hablamos muchísimo, ellos también habían visto que tenemos un clima muy característico para el cultivo de los vinos blancos. Estamos en una de las zonas limítrofes de cultivo de vinos blancos, lo que hace que nuestro clima favorezca mucho el cultivo de la uva. Y hay una realidad muy nuestra también, que nosotros siempre hablamos de ella, es nuestro sistema de conducción, que es el emparrado. Es tradicional de la de Rías Baixas junto con el minifundio. Pues estos señores vieron todo este potencial. Claro, ¿qué gran hándicap se encontraban ellos? Pues encontraban el hándicap de lo que hemos dicho que es un vino albariño. Todo este minifundio, toda esta atomización de viñedos tan chiquitines a lo largo de todo el valle. Entonces, ¿qué os estoy queriendo decir con esto? Que Bodegas Martín Codax se fundó siendo una cooperativa con la filosofía de la unión hace la fuerza, porque sin lugar a dudas, si ellos no unían sus tamaños de viñedo, seguirían haciendo lo que hasta este momento habían hecho en sus casas, es decir, cultivar el viñedo y elaborar el albariño de manera tradicional. Pero siguieron la filosofía de la unión hace la fuerza y yo creo que ha sido lo que nos ha llevado al éxito de la bodega, porque a día de hoy es un proyecto que nació con 50 viticultores, 50 familias, porque toda la familia está muy involucrada en el proyecto en la viticultura, y ha crecido hasta casi 300 socios cooperativistas. Es decir, estos viticultores que han decidido apostar por el proyecto Martín Codax y lo han tomado como el proyecto de sus vidas. A mayores, también tenemos otros 300 viticultores que para nosotros son socios colaboradores, es decir, que tienen contratos de aprovisionamiento de uva renovables a largo plazo con nosotros. En resumen, la uva que llega a día de hoy a Bodegas Martín Codax pertenece a 600 familias localizadas aquí en el Valle del Sannés, que a mediados finales de septiembre recogen el fruto, el trabajo de todo un año y lo traen a la bodega. Martín Codax en los últimos años ha adquirido un compromiso muy importante con la sostenibilidad, ¿no? Ya no lo entendemos solo desde el punto de vista medioambiental, sino que además es muy importante la sostenibilidad económica y social, ¿no? Estamos trabajando en conseguir que los viticultores puedan vivir dignamente del viñedo, además haciendo una viticultura lo más responsable y medioambientalmente razonada, pues para permitir que esta actividad pueda pervivir en el futuro, durante el tiempo, y que los hijos de estos viticultores, de nuestros proveedores, puedan seguir dedicándose a esta actividad en el futuro. Realmente estamos en una zona de viticultura muy tradicional, donde la investigación nunca ha sido un pilar importante, y nosotros, desde que hemos plantado este viñedo en el 2003, pues hemos apostado por invertir en estos aspectos para conocer en profundidad lo que es el cultivo del albariño y poder manejar distintas alternativas o planteamientos que se nos puedan ser interesantes de cara a esa mejora y ese objetivo último de mejora de la sostenibilidad. Nuestros vinos al final son un reflejo de todo el trabajo y toda la preocupación que estamos poniendo tanto en el cultivo del viñedo como en la elaboración de los vinos.
El Océano Atlántico es el gran regulador térmico y es lo que marca la viticultura de Rías Baixas. De hecho, su nombre ya hace referencia un poquito a esa influencia marítima y atlántica, de forma que las temperaturas máximas son un poquito más bajas y las mínimas son más altas. Eso nos da unas condiciones de un ciclo muy largo, temperaturas suaves y una precipitación elevada, concentrada en invierno, que son unas condiciones ideales para este tipo de vinos blancos, aromáticos y frescos. Ofrecemos a nuestro consumidor vinos con gran tipicidad y que sobre todo denotan las características propias del Salnés. Importante también, que yo creo que es algo que ha surgido por cómo nació la bodega y por quiénes fundaron la bodega, y es por qué nos llamamos Martin Kodax. Es interesante, es importante. Pues un poco el nombre también va asociado a toda la filosofía de la bodega y a la filosofía de estos 50 viticultores. Después de la historia triste, un poco triste, que vivió España, después de la época de Franco, de nuevo llegó la democracia a Galicia. En Galicia tenemos una lengua, una cultura, una historia muy particular nuestra. Convivimos perfectamente con el país en el que estamos, pero es muy nuestra. Entonces estos viticultores no tenían ninguna duda que lo que estaba dentro de la botella iba a hablar de Galicia, iba a hablar de la uva autóctona de Galicia, que es el albariño. Pero a mayores ellos querían que lo que la envolviese también hablase de Galicia. Entonces en sus cabezas pues, pensaron un montón de nombres y finalmente se decantaron por Martin Kodax. Porque ¿quién fue Martin Kodax? Martin Kodax fue uno de... La gente le cataloga como el más insigne trovador de la época medieval de Galicia. Yo creo que fue uno de los grandes trovadores de la época medieval que hubo en Galicia. Pues este señor, a finales del siglo XIII, cantaba al amor, al mar, pero también hablaba de un vino con unas características muy definitorias de lo que es un vino albariño hoy en día. Entonces, para nosotros es un poco la mejor prueba que nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, el vino siempre ha estado aquí. Quizá la comercialización, tal y como la entendemos hoy en día, haya sido muy posterior, pero el vino siempre ha estado aquí. Entonces, de ahí que estos señores hayan querido que Martin Kodax fuese el nombre de la bodega y el nombre del buque insignia de la marca. A día de hoy, Martin Kodax representa más del 80% de toda nuestra producción, porque para nosotros representa lo que es la tipicidad de un albariño. Es decir, si tú piensas en lo que es un albariño, ¿qué es lo que quieres encontrar en un vino albariño? Ahí está Martin Kodax. Luego, a mayores, pues hemos desarrollado 100% con uva albariña. En estas instalaciones todos nuestros viticultores traen uva albariña. ¿Por qué os recalco el 100% uva albariña? Porque os encontraréis que dentro de la denominación de origen Rías Baixas están permitidas el uso de otras variedades que sobre todo se cultivan en las subzonas de más al sur. La de Rías Baixas está formada por 5 subzonas. Nosotros hoy nos encontramos en el Valle del Salnés. Las otras 2 subzonas que están más al sur, ahí sí que encontramos también presencia de estas otras variedades. Aquí 100% uva albariña. Para nuestros enólogos, ¿qué representa la uva albariña? Un pequeño diamante en bruto, siempre lo dicen, y dependiendo cómo tú lo vayas puliendo, vas consiguiendo un perfil u otro. De ahí que a día de hoy elaboremos otros vinos con otros estilos, otros perfiles, para demostrar todo el potencial que tiene esta uva albariña sin necesidad de mezclas de otras variedades. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa. Yo te invito a seguir conociendo más Itinerario del Greal desde España en una próxima emisión de Aromas del Terruño.